Benvinguts i benvingudes a la tercera trobada del Premi Menjar Llibres, una acció de foment lector que s'organitza des del Servei d'Educació de l'IMET i la Regidoria de Cultura a través de la xarxa de biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú. Ja sabeu que aquesta acció de foment lector es dirigeix als alumnes de primer i segon de l'ESO, que participeu als 10 centres de la ciutat i aquest any, en aquesta tercera edició, heu participat 326 alumnes. Com sempre hi ha 3 finalistes i aquest any, que està sent una miqueta diferent, van poder fer les dues primeres trobades, la de la Muriel Villanueva i la Laia Aguilar, de manera presencial, però ens quedava pendent la de Fernando Lalana i com que no ha pogut ser presencial per tot el tema del confinament i el coronavirus, doncs vam decidir fer-la de manera virtual. Vosaltres ens vau fer arribar les vostres preguntes, nosaltres li vam fer arribar al Fernando i ara ella ens ha fet el retorn. Només informar-vos de que el premi segueix endavant, que fareu les vostres votacions. En breu us informarem de com fer-ho. El Fernando Lalana és un escriptor de literatura infantil i juvenil que té més de 100 llibres ja publicats i ha guanyat un munt de premis literaris, entre ells el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil. Jo ara, que suposo que ja teniu ganes de saber què és el que diu de tot allò que li heu preguntat, us deixo amb les preguntes i les seves respostes. Us esperem ben aviat. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro ambientado en la Gran Depresión de Chicago? Tu Suciarrata parte de un empeño que yo me propuse hace ya 9 o 10 años de escribir al menos una novela de diversos géneros o subgéneros que no había practicado nunca o que hacía muchos años que no practicaba. De ese empeño surgieron pues una novela de terror, un par de novelas del oeste, una novela erótica, una novela de ciencia ficción después de más de 15 años sin escribir ciencia ficción y algunas otras cosas más, entre ellas una novela de gángsters. Yo me propuse hacer una novela de gángsters. Mucha gente cree que el género de gángsters es una variante de la novela negra, pero yo creo que tiene su propia entidad. Aquí en España no es muy conocido, pero en Estados Unidos, que sigue siendo la principal potencia literaria del mundo, creo yo, pues la verdad es que tiene mucho predicamento. Una vez tomada esa decisión, lo de situarla en Chicago, como decís vosotros, en los años de la Gran Depresión, era casi inevitable. No hay muchos escenarios en los que se pueda situar una novela clásica de gángsters y yo elegí Chicago no tanto por la depresión, por los años de la depresión, sino porque son los años también de la ley seca, de la prohibición del alcohol, y eso fue la época dorada para las bandas de delincuentes, para los gángsters, con lo cual la decisión casi era inevitable. El resultado, bueno, pues el resultado es una novela que se aparta un tanto de mi estilo habitual. Yo suelo hacer novelas de intriga en sus diversas variantes y esta no es una novela de intriga pura, pero literariamente yo creo que sí que responde bastante bien al modelo que yo me impongo de novela juvenil. Mirad, yo escribo libros infantiles por un lado, de estos no vamos a hablar en este caso, y por otro lado escribo novela juvenil. Hay algo que nunca hago. Yo nunca escribo novelitas para adolescentes. Otros compañeros y compañeras mías sí lo hacen, ellos sabrán por qué, yo no le encuentro mucho sentido. Yo escribo, como digo, novela juvenil. ¿Qué es una novela juvenil? Por si hay alguno que se lo pregunta. Pues diciéndolo rápido y fácil, una novela juvenil es básicamente una novela para mayores que también puede ser leída por gente joven, con una serie de confesiones o de características que permiten que resulte atractiva, asequible, emocionante, interesante, también para lectores más jóvenes del habitual lector adulto. En mi caso, una novela juvenil debe cumplir una condición adicional. Si cae en vuestras manos, es decir, en manos de gente de vuestra edad, una novela juvenil os tiene que dar pistas bastante claras de cómo son los libros de verdad, o por lo menos cómo son algunos libros de verdad de esos que os están esperando ahí a que toméis la decisión de ser buenos lectores. Es decir, deben ser novelas que de alguna manera os abran la puerta a nuevas formas de contar, a personajes, a historias que a lo mejor no conocéis todavía y que os empujen a descubrir esas historias, esos libros, esos autores. ¿Cómo lo has hecho para ambientar la historia en una época que no has vivido? ¿Te has documentado mucho?
Bueno, en este caso yo creo que la respuesta va implícita en la propia pregunta. Naturalmente que hay que documentarse, salvo que escribas fantasía pura y dura donde te lo puedes inventar todo. Cualquier novela mínimamente seria requiere una tarea de documentación a la que yo además le doy mucha importancia. Yo siempre creo que una novela mal documentada es una candidata al fracaso. Y por supuesto, en este caso, donde además de ser una novela de gángsters, Tu sucia rata tiene bastantes elementos de novela de ficción histórica, con personajes históricos que van interactuando con los personajes de ficción en una época muy determinada, pues la documentación tuvo que ser necesariamente más rigurosa incluso que en otras novelas mías, más que en la mayoría de los casos. ¿Eres muy cinéfilo? ¿Te has inspirado en alguna película de cine negro clásico al hacer el libro? Cinéfilo. Ocurre que la gente de mi edad, de mi generación, hemos tenido el cine como espectáculo de referencia, entonces posiblemente hemos visto más cine y tenemos una cultura cinematográfica mayor que las generaciones que nos anteceden y las que van por detrás de la nuestra. Pero desde luego no tengo una película de gángsters que me haya servido como referente para escribir Tu sucia rata. Y eso que la que para muchos es la mejor película de la historia del cine, El Padrino de Francis Ford Coppola, es una película de gángster que yo creo que todos los aficionados al cine hemos visto no una, sino un montón de veces. A pesar de eso, mis referencias siempre son literarias y a mí me encantaría además, ¿no?, que después de leer Tu sucia rata, algunos os interesaseis por algunas de esas novelas de gángsters, por leer, por ejemplo, El Padrino de Mario Puzo, o por leer Galveston de Nick Pizzolatto, o El sueño eterno de Dashiell Hammett. La única referencia cinematográfica que hay en la novela, que es el estreno de la primera versión de El enemigo público, bueno, la inserté porque se produce ese estreno justamente en los días en que se está desarrollando la historia de la novela. Pero esa decisión surgió no de mi cultura cinematográfica, sino de la tarea de documentación que antes os estaba comentando, ¿no?, que había que hacer previamente a la confección del libro. ¿Tenías claro que querías un final abierto al amor y a la esperanza? ¿Piensas que los hijos de gángsters tenían la vida marcada desde pequeños y muy pocas posibilidades de salir de este mundo? Aquí hay dos cuestiones. La primera relacionada con el final. A mí me gusta dejar claro que el final no es algo que decido una vez que veo cómo avanza la novela, sino es algo que suelo decidir en el momento de la preparación de la historia. Es decir, cuando yo empiezo a escribir un libro, normalmente yo ya sé cómo va a terminar porque es una decisión que he tomado antes. Y en este caso, siendo una historia bastante dura, con personajes importantes que mueren en el transcurso de la acción, me pareció que, aunque no soy muy amigo de los finales felices al modo americano, en este caso estaba bien hacer este final más bien amable, donde los chavales se marchan a empezar una nueva vida y encima se llevan la pasta. Sobre la cuestión de la vida de los hijos de los gángsters, vaya, yo no creo que eso fuera un estigma, sino todo lo contrario. Los hijos de los gángsters, en una época durísima donde muchísima gente pasaba dificultades, yo creo que eran unos privilegiados. Eran gente que tenía mucho dinero. Además, la mayoría de los gángsters tenían origen irlandés o italiano, por lo tanto eran católicos, y para ellos la familia era muy importante. Podían tener sus líos sentimentales, sus queridas, sus novias o lo que fuera, pero la familia era sagrada y los hijos de los gángsters yo creo que vivían muy bien y luego pues podían tomar ya la decisión de meterse en el negocio familiar o no hacerlo, ya era cosa suya. ¿Te consideras un escritor brújula o mapa? A ver, ahora que no nos oye nadie, esto de escritores brújula y escritores mapa, que ya lo había oído en alguna otra ocasión, a mí me parece una cursilada. Y desde luego, yo creo que ningún escritor mínimamente serio, o por lo menos mínimamente profesional, se puede permitir el lujo de ponerse a escribir sin saber qué es lo que va a hacer, sin tener un plan previo.
un escritor aficionado, a lo mejor vosotros sí podéis lanzaros a escribir, a ver qué es lo que os sale, y si luego no sale nada, pues no habéis hecho más que perder un poco el tiempo. Pero en el caso de un escritor profesional esto nos resulta muy razonable. De manera que yo solo conozco escritores, compañeros míos, que son mapa, ¿no? Algunos son muy rigurosos con ese mapa inicial, serían como mapas del Servicio Geográfico del Ejército, donde aparece hasta la última cabaña de pastores, y otros serían a lo mejor mapas como los de Google Maps, donde, bueno, pues salen unas cuantas cosas y más o menos tienes la idea de a qué hora vas a llegar a tu destino. Pero desde luego a mí me gusta tener bien claro a dónde voy, qué personajes van a intervenir, haber hecho la tarea de documentación, todo esto antes de ponerme a escribir la primera línea, por supuesto que sí. ¿Te sientes identificado con algún personaje? No, la respuesta siempre es no. Yo no me identifico con mis personajes. Yo parto generalmente de la historia y luego fabrico personajes con las características necesarias para contar esa historia, ¿no? Son para mí instrumentos que me permiten contar la historia que quiero contar. No les tengo ningún cariño, si los tengo que matar ya veis que los mato y no me siento culpable en absoluto. Y yo creo que un buen escritor lo que debe hacer es eso, mantener la distancia con sus personajes, tratar de que hagan lo que el escritor quiere y no lo que los personajes pretenden, que en ese momento la novela se te escapa de las manos. Y desde luego no me identifico nunca con mis personajes. A mí no me busquéis en mis libros que no estoy. En los poquísimos libros donde sí estoy es muy fácil localizarme porque aparezco como Fernando Lalana, escritor de libros. Es decir, si aparezco en alguna de mis novelas es haciendo de mí mismo y no camuflado detrás de ninguno de los personajes. Tal y como pasó con tu libro Morirás en chafarinas, ¿piensas que Tu sucia rata se podría llevar al cine? Bueno, regresamos aquí al tema del cine. Yo pienso que Tu sucia rata, como la mayoría de mis libros, como la mayoría de los libros de la gente, de los escritores de mi generación, sería fácilmente trasladable al cine. Ya os he dicho que la gente de mi edad hemos vivido muy de cerca el lenguaje cinematográfico, escribimos de manera muy cinematográfica. Yo, de hecho, necesito ver imágenes para poder escribir libros. Cuando escribo un libro, de alguna manera, estoy contando una película que yo he visto previamente. Es decir, necesito ver escenas, ver a los personajes y luego trato de contar esa historia, esa escena, esa película a mis lectores. En ese sentido, luego eso es muy fácil de trasladar a guión cinematográfico. Ahora, debo reconocer que eh, Tu sucia rata no estaría entre las primeras opciones si alguien me propusiera llevar al cine una de mis novelas. Habría varias otras que preferiría que fueran antes en la opción esta de llevarlas al cine. ¿Cómo hiciste una descripción tan buena de lo que sientes cuando mueres de un disparo? Hombre, yo agradezco muchísimo esta pregunta por lo que tiene de piropo, ¿no? Se ve que quien la formula pues le ha gustado esa escena, esa descripción de la muerte del padre de la protagonista. Pero vaya, no os lo creáis. Tenemos la ventaja de que como nadie ha vuelto de la muerte para contarnos exactamente cómo es y qué se siente, pues los escritores, los creadores en general, podemos imaginar muchas cosas y tratar de transmitirlas sabiendo que nadie nos va a llevar la contraria. En todo caso, yo no es que haya estado cerca de la muerte, pero sí he leído muchísimas muertes en libros, muchísimas muertes literarias y de lo que uno va aprendiendo de otros escritores, pues acaba teniendo su propio material. Es así de sencillo. ¿Tenías planeado el final desde el principio? ¿Cuántos ejemplares has vendido? A la pregunta de si ya tenía previsto el final desde el principio, ya he hablado de ello en algunas cuestiones anteriores y la respuesta ya sabéis que es que sí. A mí me gusta tener bastante claro qué es lo que voy a contar antes de ponerme a escribirlo y aunque no soy excesivamente minucioso, sí me gusta tener bien clara la estructura de la novela, su principio, su centro y su final.
De manera que sí, el final estaba previsto desde antes de escribir la primera línea, como os decía en algún otro momento. Y con respecto al número de ejemplares vendidos, solamente tengo las cifras de los meses que transcurrieron desde la aparición del libro hasta el final de 2019, hasta 31 de diciembre. La cifra que me da la editorial son 1.500 ejemplares aproximadamente, que no está mal para los tiempos que corren. Lo que ocurre es que no es significativo. La novela juvenil, al contrario de lo que sucede con la novela para mayores, no suele ir precedida de una campaña de presentación, de promoción, de manera que sus verdaderas ventas, su verdadero éxito comercial se descubre no en los primeros meses, sino en los primeros años. Vamos a ver cómo funciona esta novela en 2020. En 2020 me imagino que mal por las circunstancias que estamos viviendo, pero en los años siguientes esperemos que vaya pasando de boca en boca el que se trata de una estupenda historia y acabe siendo un gran éxito comercial. ¿Harás una segunda parte de la novela? Pues no, no creo, pero ni de esta ni de prácticamente ninguna de mis obras. A mí no me gusta hacer segundas partes, no soy amigo de, mucho menos de trilogías, de tetralogías, de series. No, tengo algunas segundas partes por interés de la editorial y desde luego en este caso yo veo prácticamente imposible. Todo lo que quería contar con Tu sucia rata y ese empeño de hacer por lo menos una novela de este género, del género de gángsters, pues ya está cumplido con esta historia y yo creo que no habrá más. ¿De pequeño tenías claro que querías ser escritor? Bueno, yo en este sentido soy un escritor bastante raro. Yo de pequeño no quería ser escritor, yo quería ser arquitecto. Yo estudié el bachillerato de ciencias puras y me considero mucho más de ciencias que de letras o de humanidades. Lo que ocurre es que en esos mismos años del bachillerato pues descubrí que se me daba bien escribir, que tenía facilidad para ello y luego por una serie de afortunadas circunstancias esa habilidad se acabó convirtiendo en una profesión, pero yo realmente nunca he tenido vocación de escritor. A mí realmente ni siquiera me gusta escribir, o por lo menos no me gusta en la medida en que veo que les entusiasma a otros compañeros míos. Que ojo, esto tampoco es tan raro, ¿eh? No penséis que soy un bicho extraterrestre. Hay escritores muy conocidos de primerísima línea que dicen lo mismo que yo, que escribir pues es aburrido, pero bueno, pues se les da bien y le sacan partido. Y luego tampoco penséis que yo soy desagradecido con esta profesión. A mí no me gustará mucho escribir, pero me encanta ser escritor. ¿Eh? La vida que he podido llevar gracias a esta profesión, los países que he conocido, la gente tan interesante a la que he podido acceder, yo le estoy muy, muy, muy agradecido a la profesión de escritor. ¿Eh? Ahora bien, si hay una vida después de esta, en la próxima vida, sabiendo ya cómo es ser escritor, en la próxima vida a mí me gustaría saber cómo es ser arquitecto, que es lo que pensaba ser de pequeño, de joven, y no pude llegar a ser nunca. ¿Qué tipo de novelas lees? ¿Tienes algún escritor o escritora de referencia? ¿Qué tipo de libros leo? Pues aunque resulte un poco raro decirlo, yo solamente leo los libros que me recomiendan mis amigos y en especial mis amigos libreros. Yo tengo buenos amigos libreros y casi nunca elijo lo que voy a leer, sino que me dejo aconsejar. Ellos saben que me gusta mucho la novela de intriga, pero desde luego no leo solamente novela de intriga, ni muchísimo menos. De hecho, durante este confinamiento solamente he leído un par de novelas que se pueden calificar de intriga, todo lo demás han sido novelas de tipo social, de aventuras, autobiografías, novelas del oeste, en fin, he leído cosas muy variadas como hago siempre. En cuanto a mis autores de referencia, esto es muy, muy complicado. Primero me gustaría dejar bien claro que a mí realmente los que me merecen admiración son los dramaturgos, los autores de teatro. Yo valoro mucho más a un autor que escribe teatro que a un autor que escribe novela, de manera que en la lista de mis autores favoritos de todos los tiempos y de todos los géneros, indudablemente en los primeros lugares estarían
los autores de teatro. Pero ya que hablamos de una novela de gángsters, que quieras que no, tiene algo que ver con las novelas de intriga, con las novelas de, digamos, de género negro, en los últimos años yo tenía dos ídolos que desgraciadamente murieron con muy pocas semanas de diferencia, los dos en el año 2015. Uno era un extranjero, el sueco Henning Mankell, que es para mí el maestro de todo esto que luego se ha dado en llamar el noir nórdico, ¿no? Todos estos autores noruegos, daneses, suecos, islandeses, que escriben novela negra de una forma muy particular. Bueno, pues el maestro de todos ellos, el primero y el mejor, para mí era Henning Mankell, el creador del inspector Wallander. Y el otro ídolo de este género para mí era el catalán Francisco González Ledesma. González Ledesma a mí me parece el mejor autor en español de este tipo de novelas, es el creador del policía Méndez, de Ricardo Méndez, que para mí es un personaje absolutamente fascinante y, bueno, pues por desgracia también nos dejó después de haber matado a Méndez en la última de las novelas que escribió, teniéndolo a él como protagonista. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿En qué trabajo ahora? Pues si recordáis aquel proyecto que me propuse hace muchos años y con el que creo que respondía a alguna de las primeras preguntas, de ese proyecto me queda solamente una novela por escribir. Me había propuesto hacer una novela romántica, hacer una novela de amor, una novela rosa, de estas empalagosas a más no poder, y creo que es la única que no he hecho todavía. Entonces estoy leyendo novela romántica a ver si encuentro las claves de ese subgénero y acabo escribiendo una novela rosa. Ya digo, es lo que menos me apetece, pero de esta manera cumpliría con ese empeño, con ese propósito que me hice hace muchos años y del que salió, entre otras muchas cosas, salió Tu sucia rata. ¿Te ha afectado profesionalmente el confinamiento por COVID-19? ¿Cómo crees que va a afectar la crisis del coronavirus al sector editorial? Bueno, esto del confinamiento realmente se parece mucho a la época en que los escritores nos dedicamos a escribir. Lo que ocurre es que justamente en estos meses, hasta finales de mayo, yo tenía la agenda llena de viajes, de charlas en institutos, en colegios, incluida también, claro, la que tendría que haber tenido con vosotros y sin embargo, pues bueno, estoy ya recluido y con muchos meses por delante para escribir. Estoy como desentrenado, ¿no? Al ser una época en la que habitualmente no me dedico a escribir, sino a viajar, pues veo que las cosas no me salen como yo esperaba. Pero bueno, poco a poco le iré cogiendo el tranquillo y supongo que este año pues será muy productivo en ese sentido, ¿no? Lo que me temo es que debe haber mucha gente ahora escribiendo libros con esto del confinamiento, así que es probable que cuando por fin termine el encierro, los editores españoles se encuentren con 47 millones de novelas por leer, de las cuales espero que no todas sean dignas de publicación, porque si no lo tendremos difícil. Y en cuanto al sector, pues como todos los sectores, ¿no? Pues se va a ver afectado por la falta de ventas durante estos meses y ya veremos de qué manera nos recuperamos. Lo veo complicado, sobre todo porque después de estas crisis grandes, la gente sale con la idea de que hay cosas importantes como comer, tener un techo, sanidad y educación, y hay cosas superfluas. Y una de las cosas que la gente cada vez considera más superflua es esto que llamamos genéricamente la cultura, con lo cual me imagino que de esta crisis como de la anterior, de 2008 y siguientes años, pues saldremos debilitados. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ahora ya más es cosa vuestra que cosa mía. Lo que yo tenía que hacer, yo creo que ya lo he hecho y aunque sigo en ello, el mundo ya no necesita gente como yo. Necesita gente como vosotros, así que en vuestras manos lo dejo.
Muchísimas gracias por esta oportunidad que me habéis dado a pesar de lo tremendas de las circunstancias y confío en que algún día sí podamos vernos en vivo y en directo, cara a cara. Para mí sería un verdadero placer. Insisto, muchísimas gracias y cuidaros todo lo posible hasta que esto pase definitivamente. I fins aquí totes les respostes del Fernando Lalana. Moltes gràcies per tu participació. I a tots vosaltres, recordar-vos que ben aviat rebreu informació de com fer les vostres votacions. Ens veiem ben aviat. Moltíssimes gràcies per la vostra participació.